Muy bien. Entonces, hola de nuevo a los que están acá y a los que después vean esta meditación. Vamos a empezar como siempre con la práctica. Vamos a hacer hoy, como casi siempre, la meditación de amor benevolente. ¿Sí? Entonces, primero sentarnos comodísimos, lo más cómodos que podamos. Si necesitamos almohadones atrás, adelante, encima. Apóyense en una pared si necesitan y si pueden sentarse en el piso, se sientan en el piso, lo que ustedes quieran, ¿sí? La postura no es mágica, ¿sí? Y simplemente la idea de meditar sentados tiene que ver con que es más fácil que parado, que acostado, que caminando. Es lo más fácil, por eso lo hacemos. Y vamos a tratar de erguir suavemente la columna, ¿sí? Esto no quiere decir tratar de sentarse derecho, sino simplemente erguirse un poquito. Más que nada, esto es para poder mantener la atención, porque si estamos como demasiado encorvados, no vamos a poder respirar bien y nos va a costar prestar atención, ¿sí? Lo mismo si se nos cae la cabeza, etcétera. Es por eso que estamos erguidos, nada más. Entonces, una vez que encontramos esta posición, vamos a chequear un poquito el cuerpo. Vamos a hacerlo con ojos cerrados o abiertos, como estemos cómodos, y sentir cómo estamos en relación a la posición, que por ahí algo necesitamos todavía cambiar, acomodar, mover un poquito. Y también en relación a si nos duele algo, si estamos con energía, si estamos muy cansados, cómo realmente nos sentimos. A veces nos desconectamos muchísimo del cuerpo y como meditamos con el cuerpo, necesitamos tener en cuenta el cuerpo. Entonces, si sienten alguna tensión en algún lado, traten de ver si pueden relajar un poquito lo que duela, lo que moleste, lo que esté tenso. Por ahí a veces son los hombros, el cuello, la cabeza, el abdomen. Pueden, si quieren, también soltar el aire por la boca. Y estamos en el anochecer ya, por ahí estamos todos cansados. Entonces es importante soltar el esfuerzo del día un poquito. Y sobre todo, si sienten que están muy cansados o doloridos, ¿sí? Por lo que sea, no se sienten muy bien o tuvieron un día como muy trabajoso o estresante, traten de llevar la atención por unos momentos a sensaciones agradables en el cuerpo, ¿sí? Por ahí no encuentran muchas, si no se sienten bien, pero es importante aprender a dirigir la atención a algún lugar en el cuerpo que nos haga sentir que está todo bien. Sentir por unos momentos esas sensaciones de bienestar para que la sonrisa
surja de allí naturalmente. Recordemos que si tenemos una expectativa de que las sensaciones agradables son solamente las súper, súper recontra agradables, esto no va a funcionar. Simplemente aquí las sensaciones que no son dolorosas son placenteras, por más suaves y sutiles que sean. Y una vez que podemos instalar la sonrisa en el rostro, vamos a evocar el sentimiento de meta, el amor benevolente. No es cualquier amor, es un amor hacia todos los seres, es un amor sin apego. Vamos a recordar un momento en el que sentimos este sentimiento en cualquier momento de nuestra vida. Y con ese recuerdo simplemente traemos el sentimiento para luego quedarnos con el sentimiento. Si esto no funciona, nos vamos a imaginar algo que nos lo haga traer el sentimiento. Puede ser cualquier cosa, un lugar, un animal, una persona. Inclusive podemos imaginarnos un sonido. Puede ser un árbol, el viento, la lluvia, el mar, cualquier cosa que nos haga sentir esto. El corazón se abre suavemente, que notamos una cierta calidez en el pecho. Y si no funcionó de ninguna de esas dos maneras, vamos a decirnos internamente alguna frase que nos ayude a encontrar el sentimiento. Voy a decir las que digo siempre, pero pueden usar cualquiera que a ustedes les sirva. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Que mi corazón esté rebosante de amor y bondad. Y simplemente cuando sentimos el sentimiento, nuestro trabajo es sentirlo, orientar la mente en esa dirección. Y al sentirlo, observamos cómo la mente se mueve naturalmente de un objeto al otro. Este es nuestro trabajo como meditadores, observar
Y al observar estamos cultivando un tipo particular de atención que el Buda llama la atención plena. Un momento, la atención justamente se va a debilitar y vamos a encontrarnos en una distracción, básicamente pensando en otra cosa. Cuando eso sucede y nos damos cuenta, hacemos las 6 R's. Reconocemos la distracción, la dejamos ir, dejando de pensar en eso. Nos relajamos, sonreímos y volvemos suavemente desde la sonrisa a meta, un objeto de meditación, y permanecemos allí todo lo que podamos. Estamos irradiando el sentimiento a nosotros mismos. Si sentimos que en algún momento se debilita, podemos volver a decirnos la misma frase que usamos para traerlo, simplemente para reforzar.
Cuando tengamos ganas, vamos a compartir el sentimiento con nuestra amiga o amigo espiritual. Es una persona que conocemos, que está viva, en la que queremos compartir el sentimiento porque nos hace sonreír al pensar en él o en ella. No tenemos ningún tipo de interés sexual con esta persona. No es alguien de nuestra familia. Y no tiene que necesariamente ser un amigo o amiga, sino alguien con el que hayamos tenido algún tipo de relación afectuosa y respetuosa. Una vez que elegimos esta persona, siempre es la misma. Y vamos a regalarle mentalmente un deseo de felicidad, de amor, de tranquilidad, como nosotros queramos brindarle a esta persona. Mantengo mi atención en el amor benevolente cuando me distraigo. O las 6 R's. Las instrucciones son simples.
Muy importante no dar el trabajo por sentado, entusiasmarnos con lo que estamos haciendo, disfrutar de la meditación, no tomarlo demasiado serio, realmente a sonreírle a la mente. Entonces, despacito, los próximos minutos, cuando estemos listos, vamos a tomar la decisión de terminar formalmente la meditación. No es necesario
dejar el sentimiento ni la sonrisa, la meditación. Vamos a hacer este pasaje lo más suave y natural que sea para nosotros. Algunos van a necesitar tomarse un ratito para abrir los ojos, otros por ahí quieren abrirlos inmediatamente. Unos van a necesitar moverse, mover el cuerpo, inclusive desperezarse, bostezar. Siéntanse, noten cómo están, qué cambió, cómo se sienten en cuerpo y mente. Mientras hacen esto, les cuento que mañana, como siempre, como todos los jueves, tenemos meditación tempranito a la mañana, a las 8, acá de forma presencial, y que tenemos el retiro, este retiro corto que hacemos. em, Creo que es el último fin de semana de mayo, si no me equivoco. No, perdón, no es el último. Es este, no, el otro. Si alguien me dice cuáles son las fechas, le voy a acordar. Em, y es el retiro de 3 días. O sea, empieza el viernes, sábado, domingo. Una oportunidad para sentarse un poquito. Los que no pueden hacer todo el retiro pueden hacer un día. Y también los que están lejos les damos la opción de hacerlo online. Así que todo como ustedes quieran. Pero aprovechen esas oportunidades. Em, ¿Tienen alguna pregunta sobre la práctica de la meditación, sobre la práctica en la vida diaria? Si no tienen ninguna, yo tengo ya un tema, pero prefiero contestarles primero. ¿Estamos bien? No tenemos preguntas. ¿Vos? Dale. Quería preguntarte, como hoy estuve un poco, bastante más cansada, sentí la descarga cuando empecé de bostezo, lagrimeo, y al principio es como que me vinieron imágenes cuando surgió, que fue bastante largo el periodo que sentí que me salían las lágrimas y el bostezo, o sea, el bostezo llegado a ser, o en las previas, ¿no? Eh, Esos son insights, las imágenes que me vinieron que hacía, la verdad que las tenía totalmente. Me vinieron como pequeñas historias que yo creía superadas, que he trabajado en el perdón y todo, pero me vinieron lugarcitos, y después, bueno, lo solté, por supuesto, y seguí con la meditación. Pero pregunto si a eso hay que darle importancia o el lagrimeo o todo lo que vamos descargando es más de lo que creemos y no nos interesa saber bien qué. Eso, gracias. A ver, varias cosas ahí. ¿Qué sucede con esto de cuando el sistema nervioso entra en esas situaciones de descarga en la meditación? Primero quiero explicar un poquito cómo pasa eso. Sucede porque cuando nosotros estamos en esta meditación en particular, la vez pasada hablé un poquito de cuáles eran los efectos a nivel fisiológico de esta meditación, pero no creo que hablé tanto de esto.
nosotros como que calmamos mucho el sistema nervioso y producimos un estado de mucho bienestar cuando podemos irradiarnos meta, sobre todo los primeros minutos, y en general con el amigo o amiga espiritual pasa lo mismo. Y entonces, con esa calma que aparece en el sistema nervioso, se ve esta oportunidad, ¿sí? Si está todo bien, de soltar tensión, ¿sí? Como el sistema nervioso entra en una activación parasimpática, lo que hace es aprovechar para descargar tensión, ¿sí? Esa tensión, cuando la vemos desde el punto de vista del cuerpo, se manifiesta con el lagrimeo, los bostezos, por ahí pequeñas sensaciones de vibraciones, calor o frío puede haber, una sensación de a veces de movimiento energético en el cuerpo, sienten algunas personas, y en general es alivio. Todo eso rebasa en alivio, salvo que se den ciertas circunstancias que ya que estoy, aprovecho y lo explico para que no entren en ese tipo de cuestión. Supónganse, porque como esto lo trabajo yo especialmente con muchas personas, estas cosas pasan todo el tiempo. Lo quiero dar como ejemplo para que ustedes entiendan. Me empiezan a lagrimar, lagrimear los ojos, ¿sí? Como dije, es una señal de descarga del sistema nervioso que les puedo explicar toda la fisiología de todo eso, pero la verdad que no viene al caso. Y yo empiezo a sentir eso y empiezo a notarlo como algo desagradable, porque a mí no me gusta llorar. Entonces empiezo a sentir aversión y empiezo a generar a través de un loop, esto no me gusta, yo no quiero llorar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso que empezó como una descarga del sistema nervioso porque estaba todo bien, en 10 segundos se volvió exactamente lo contrario, una amenaza. Y empieza a cerrarse todo y obviamente que ya se fueron del amor benevolente, no están pensando en eso, esto es una distracción ahora. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y, y ya está, no están ni meditando. Sí, eso pasó, ¿sí? Pero muchas veces cuando yo trabajo, no haciendo meditación, sino haciendo trabajos con el sistema nervioso, este tipo de cuestiones pasan. Entonces, lo que hay que entender es que no es tanto lo que esté pasando, sino cómo lo estoy viviendo. Yo puedo estar lagrimeando y para mí es lo mejor del mundo y es un montón de alivio, y para otra persona ese mismo lagrimeo es lo peor del mundo y es terrible. Soy una persona débil y no sé qué y no sé cuánto. Mi papá me dijo que los hombres no lloran o qué sé yo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cómo lo tengamos nosotros asociado a un montón de cosas y cómo nos enganchemos en esas asociaciones va a hacer que las cosas se tornen para un lado o para el otro. En la meditación, cuando hay situaciones de descarga, lo mejor es tratar de no prestarles atención. O sea, que los ojos lloren, que el cuerpo haga lo que quiera y nosotros seguimos con el amor benevolente. ¿Se entiende? Y no, y si se presentan imágenes o se presenta lo que sea, es una distracción, 6 Rs y sigo con el sentimiento. En la meditación. Si nosotros Puedo, estamos haciendo un trabajo terapéutico en otro contexto, las indicaciones son otras. Estamos porque no es el mismo objetivo. Pero cuando esto sucede en la meditación y nosotros nos vamos, nos estamos saliendo de la meditación para hacer un trabajo terapéutico, yo no lo recomiendo. Y les puedo explicar por qué, porque este era el tema que quería hablar hoy, justamente. El tema es el siguiente. El otro día Fede dio una charla muy linda sobre la intención, ¿sí? Que es el segundo peldaño del noble octuple sendero, ¿sí? La intención
la podemos entender de muchas maneras y les recomiendo a todos que vean esa charla porque está muy buena. No sé cuándo va a estar disponible, pero ya la subimos a YouTube. Eh, pero a los fines de lo que acabamos de hacer, de la práctica meditativa, nosotros también estamos ejercitando todo el tiempo la intención y tomamos un montón de decisiones conscientes, espero. Cuanto más conscientes son esas decisiones y más claras son, la meditación es más fácil, ¿sí? Pero hay que entender una cosa. Nosotros, la mayoría de las cosas que hacemos en el día, no las decidimos conscientemente. Yo acabo de mover mi mano así recién, y lo acabo de hacer de nuevo, y no pensé en mover mi mano conscientemente. Fue un proceso automático que se da porque cuando yo hablo, en general, por distintos condicionamientos que tiene mi cuerpo y mi mente, se da por mover la mano derecha. ¿Se entiende? O mover los ojos para un lado, o todos hacemos cosas que no nos damos cuenta ni que estamos haciendo. Después cuando otro nos lo señala, o ahora yo me estoy viendo acá en la pantalla, me doy cuenta, pero si ni me vieran, no estaría prácticamente consciente de eso. ¿Se entiende? Entonces, la mayoría de las cosas que hacemos en el día no son decisiones conscientes. Cuando nosotros empezamos a meditar, empezamos a aprender de a poquito a tomar decisiones conscientes. En la meditación eso lo tenemos que pulir, diría yo, afinar lo más posible para que después en la vida diaria nos sea mucho más fácil tomar decisiones conscientes. Entonces, ¿cuál es la primera decisión que tomamos? Sentarnos a meditar. Es una decisión re importante. Y es importante tomarla con una mente amorosa, con una mente clara. Si yo me siento porque alguien me dice que tengo que meditar y me hace bien, no es lo mismo que si yo siento que me tengo que sentar porque yo siento que me hace bien. Es mi decisión y me estoy haciendo cargo de eso y me voy a sentar de otra manera. Y lo mismo pasa con todas las instrucciones, ¿sí? A nosotros a todos en algún momento nos dieron las instrucciones y primero no sabíamos ni cómo hacerlas, tuvimos que aprenderlas, tuvimos que internalizar, tuvimos que explorarlas, pero en algún momento tenemos que llegar a tomar la decisión de ejercer esas instrucciones con convicción, de reconocer la distracción, realmente, de hacer ese trabajo, no porque alguien me dijo que lo tengo que hacer, sino porque ya me doy cuenta que si yo reconozco la distracción y tomo la siguiente decisión, que es dejar de pensar en eso, y tomo esa decisión muy claramente, ¿se entiende lo que digo? Y tomo la decisión de relajarme, y tomo la decisión de sonreír, y tomo la decisión de reorientar mi mente otra vez al objeto de meditación y de mantenerme a mí. Todas esas decisiones que hay que tomar, las 6 Rs, como poco, ¿sí? Son decisiones que cuanto más claras son, más fácil es la meditación. Y me pasó hace poco que hablando con una persona sobre su meditación y qué sé yo le dije, no, es que tenés que tomar la decisión de abandonar la distracción, nada más, eso es lo que está pasando. Y me responde, ¿y cómo tomo esa decisión? Y yo le dije, haciéndolo. Y después de que tuvimos esa conversación, yo me quedé pensando, dije, claro, no sabe cómo tomar una decisión. Es verdad, no sabemos cómo tomar una decisión. Si nunca lo hacemos. Y encima creemos que lo hacemos, que es peor, ¿no? Tenemos esta ilusión ridícula que estamos tomando un montón de decisiones cuando no las tomamos. Las cosas suceden solas. Y muchas veces hablo con distintas personas que me dicen, por ejemplo, voy a poner ejemplos
fáciles para que ustedes entiendan. Por ejemplo, bueno, no puedo dormir y no sé qué y no sé cuánto. Y en algún momento de la conversación se empiezan a culpabilizar del asunto de que no pueden dormir por esto y aquello, lo que sea. A lo que yo siempre les respondo, ¿vos en algún momento tomaste la decisión consciente de no dormir? ¿Cuándo tomaste esa decisión? No, yo no la tomé nunca esa decisión, no. Pero sin embargo, te estás diciendo que por un montón de cosas que supuestamente vos hacés, vos no estás durmiendo. No, esa decisión no la estás tomando. Tiene sus causas y sus condiciones dan que vos no podés dormir en determinadas circunstancias o lo que sea. Pero no estamos tomando, en general no tomamos decisiones para hacernos daño. Puede pasar, sí, pero no digo todos, todo el tiempo. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta en la meditación que por ahí no estamos suficientemente atentos a tomar esa decisión. Bueno, voy a sentarme a meditar realmente con una sonrisa. ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer. Y la otra cuestión que estas semanas apareció mucho es, no tengo ganas de meditar. Y que Fede y yo que le decimos, sentate igual. Yo entiendo que no tengan ganas de meditar. Yo les puedo decir que en 30 años fueron muchas veces que no tuve ganas de meditar. Muchísimas, incontables, ¿sí? Muchísimas, muchísimas, muchísimas veces me obligué a tirarme de cabeza al almohadón porque me daba cuenta que la resistencia que me llevaba a decir no quiero meditar, no tengo ganas o no sé qué, era justamente el impedimento con el que tenía que trabajar. Y si no me siento, no lo trabajo nunca. No puedo superar eso. No puedo terminar de darle la vuelta a lo que me está pasando. ¿Se entiende? Y ese impedimento, esa distracción, porque es una distracción un poco más grande, eh, a veces no es algo de un día. En una meditación ya está. No, a veces es un trabajo de semanas, de meses, de un montón de cosas. Hay cosas que son profundas y difíciles de ir trabajando, ¿sí? Yo no es todo flores y mariposas, ¿sí? Hay cosas que son difíciles, pero eso no quiere decir que igualmente haciendo el proceso de fortalecer la voluntad, porque entiéndanme, en todo este trabajo hay algo que se llama noble esfuerzo, que no se llama, como dice Fede, noble paseo por la plaza, se llama noble esfuerzo, porque es un esfuerzo y hay que hacerlo. Sí, de hecho, en los suttas hay una palabra en pali, que ahora no me acuerdo cuál es, que en inglés la traducen como eso, como esforzarse, hacer el esfuerzo, ¿no? Cuando uno se va a sentar y hace un retiro, está como casi como luchando, ¿no? Es algo que tiene una cierta tensión, ¿se entiende? Aunque nosotros nos sentemos ahí tranquilamente y como decía mi suegro, estás ahí sentado haciendo nada. Siempre me lo acuerdo, estás ahí sentado haciendo nada. Los dos están ahí sentados haciendo nada. Eh, y es verdad, parece que estamos sentados ahí haciendo nada, pero está pasando un montón de cosas. Un montón de cosas y estamos tomando todas esas decisiones una y otra y otra y otra y otra vez, momento a momento, ejercitando un montón la mente, gastando una tonelada de energía ahí sentados haciendo nada. Una tonelada de energía. Es un montón de energía meditar, pero mucha, ¿eh? Ni se imaginan cuánta.
Y también cuando justamente la mente se empieza a calmar, es un montón de descanso. Un descanso totalmente desconocido para la mayoría de las personas. ¿Sí? Un verdadero descanso, las verdaderas vacaciones. ¿Sí? Las vacaciones de uno mismo. Em, ¿Qué significa entonces tomar una decisión consciente en la vida diaria? Voy a poner ejemplos muy simples. Yo, por ejemplo, me estoy yendo a dormir y digo, bueno, mañana me voy a levantar a las 5:20 a meditar. Tomé esa decisión. Ahora, si yo digo eso y a las 5:20 suena el despertador, lo apago y sigo durmiendo, esa decisión consciente que tomé el día anterior la acabo de tirar a la basura. ¿Se entiende? Y después cuando te levantás a las 7 de la mañana o cuando sea, y qué sé yo, y no cumpliste tu cita, ¿sí? Esto es lo que le expliqué ayer a una persona que me contaba esto, ¿no? Yo le digo, o sea, ¿vos dejás a alguien plantado? Vos si dejás a alguien plantado, que le dijiste que ibas a encontrarte a las 5 de la tarde en tal calle y tal calle, y no vas, ¿cómo te sentís? Me siento mal, yo no dejo a nadie plantado, me dice. Y bueno, pero es lo que hiciste ahora. Y dejaste plantado o plantada a la persona más importante de tu vida, que sabes quién es, vos. Entonces no se hagan eso, no se dejen plantados. Sean consecuentes con lo que ustedes mismos decidieron y ustedes también pueden tomar la decisión. Che, mañana no me voy a levantar a meditar, voy a dormir porque necesito descansar. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, yo también me levanto temprano a meditar, pero hoy estaba muy cansada y ayer a la noche tomé esa decisión. Dije, hoy no, mañana no me voy a levantar a meditar tan temprano porque estoy muy cansada, necesito dormir un poco más, después meditaré en otro momento. Acá estamos. ¿Se entiende? Entonces, no necesitan tratarse mal a ustedes mismos, ni imponerse tareas que los agoten, ni mucho menos. Pero sí es importante para entrenar la mente que si nosotros nos decimos, y esto es como muy importante, ¿no? Cuando nosotros nos decimos algo a nosotros mismos, que inclusive no le contamos a nadie, ¿no? Nadie sabe que nos vamos a levantar a las 5:20 a meditar. Y nadie se da cuenta si nos levantamos o no, pero nosotros sí nos damos cuenta. Nosotros sabemos lo que acabamos de hacer. ¿Entienden? Y se empieza a dar una cuestión que cuando eso se cultiva, ¿qué es lo que pasa? No confiamos en nosotros mismos, en nuestras propias decisiones. Y después vienen un montón de cuestionamientos por cosas que no tienen ningún sentido cuestionarse, porque donde estamos fallando es en esto, en la pequeña cotidianeidad, que es re importante. No les puedo explicar cuánto para que la mente no se confunda. Entonces es muy importante ser muy claro. No se propongan hacer 200 cosas en el día y después sienten que no las hacen. No, la próxima cosa y nada más. Uno puede tener un plan a la mañana, ¿sí? Es un plan mental, nada más. Eso que ustedes planearon nunca se va a realizar. Solamente uno tira un dibujo del día y después sale lo que sale. Pero tengamos claro que esos planes nosotros los podemos hacer y están bien, no tienen nada malo, pero después la vida es la vida. Va a salir como salga, hay un montón de imprevistos. ¿Está bien? Pero si yo digo, la siguiente cosa es esta, la siguiente cosa es esta, por supuesto, después
a las 5:20, no sé, hay un incendio, bueno, no meditaré. ¿Se entiende lo que quiero decir? No pasa nada. Pero si no, tengo que tener una excusa viable para faltar a la cita conmigo mismo, realmente. Si no, no lo hagan, ¿sí? Y en ese sentido, si ustedes se sientan a meditar, cuando se sientan, es con esa intención de realmente hacer el trabajo. Si yo no tomo la decisión como clara, bueno, pero me quiero sentar a meditar, quiero hacer el trabajo, y esto se los digo por experiencia, porque esto me pasó a mí muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Como no tenía claro cuál era mi trabajo en la meditación, me sentaba a paviar, ¿eh? Perdía el tiempo. No hagan eso porque no sirve, no, no les va a ayudar. Yo me entretenía, ¿eh? Haciendo no sé qué cosa, me inventaba trabajos en la meditación y todo, y un montón de cuestiones que eran muy entretenidas, pero realmente no era el trabajo que hay que hacer. ¿Para qué? Para sentirse mejor, para sufrir menos, para sentirse aliviado realmente. ¿Sí? Y ese siempre fue mi objetivo, pero no era claro. Entonces, no pierdan tiempo, sean agudos. Me siento a meditar, hago esto. Me sale así, me sale así. Hay días que la mente se mueve más, hay días que se mueve menos, hay días que pasa esto. Todo eso está bien, está perfecto. No pasa nada. Hay un montón de matices, un montón de cosas, un montón de dificultades. No hay ningún problema con nada. Pero sean claros. Sí, les va a facilitar todo, se los aseguro. Un montón. ¿Sí? Y en la vida diaria es lo mismo, como, bueno, vamos a hacer esto, hacemos esto. Termina eso, siguiente cosa. Cuando hago esto, lo demás no existe, ¿sí? No, no existe el multitasking, no existe, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, ¿sí? Si las decisiones son claras, uno está más tranquilo, todo el tiempo está como más tranquilo. Y otra cosa que me preguntaron esta semana, que está relacionada con este tema de las decisiones, y un poco voy a traer lo que vos preguntaste, Graciela, de qué es un insight, ¿sí? Porque me parece que a veces no queda muy claro qué es lo que estamos diciendo con eso. Un insight es algo que nosotros vemos en la meditación directamente. ¿Qué quiero decir con esto? De repente estás meditando y te das cuenta, por ejemplo, una cosa técnica. Ay, yo siempre que hago las 6R, mira, cuando tengo que tomar la decisión de dejar de pensar en esto, en realidad no la estoy tomando. Entonces vuelve y vuelve y vuelve. Entonces lo ves en algún momento, si pasara eso, ¿no? No digo que le pase a todos, como un ejemplo. Si lo ves y te das cuenta, eso es un insight. ¿Se entiende? El insight no necesariamente tiene que ser ningún tipo de visión ni ver nada en particular, sino darse cuenta de algo directamente. Nadie te lo explicó, vos lo entendiste en el momento y lo viste. Y para vos es incontrovertible. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuándo ocurren los insights? Ocurren cuando ocurren, qué sé yo. Es un trabajito, ¿no? Pero eh, una pregunta que me hizo alguien esta semana, pero ¿y cómo me dice, cómo haces vos para eh, como organizar tu trabajo en la meditación o qué es lo que haces? Y yo le expliqué
que aprovecho y se los explico a todos. Nadie nunca me lo había preguntado, entonces dije, ay, qué interesante tu pregunta, porque yo creo que esto no lo comenté con nadie, pero yo siempre que me siento, me observo primero que nada mi estado mental. Nosotros nos sentamos así como podemos sentir el cuerpo y que tenemos tensión acá, allá o en el otro lado, podemos darnos cuenta, mi mente no para, está moviéndose para todos lados, me estoy sentando y tengo este estado eh, o siento como muchas emociones, está como muy impregnada de emoción, o siento como que mi mente está como, que también les puede pasar, a veces la mente está como nublada, se la siente como nubosa, ¿sí? Eso tiene que ver mucho a veces con el letargo, pero también tiene que ver con estados de negación. No, no quiere ver algo o le está costando aceptar alguna cosa o lo que sea, y la mente se pone como pesada, muy pesada. No tiene esa calidad justamente luminosa, abierta, flexible, que es la que cultivamos en la meditación. ¿Se entiende? Entonces, primero chequear el estado mental, eso es re importante. Y al principio, cuando traté de empezar a hacerlo, empezar a observar cómo era mi estado mental, me costaba un montón. Entonces, les puede pasar lo mismo. Es una práctica de todo el tiempo tratar de ver qué es lo que nos está pasando. Y luego, ¿sí? Cuando voy atravesando todo el proceso en la meditación, sea más larga, más corta o lo que sea, ¿sí? Cuando termino, siempre hago una retrospectiva, que yo lo hice muchas veces en este espacio, que es simplemente dejar que la mente vaya recordando la meditación desde donde terminaron hacia donde empezaron, ¿sí? No es necesario que vaya segundo por segundo, sino que salta y te muestra una cosa y después la otra y después la otra y después la otra. Pero esa retrospectiva te ayuda a ver que empezaste en un lugar y terminaste en otro muy diferente, ¿sí? ¿Eso para qué sirve? Es para que ustedes puedan reconocer el alivio. Reconocer el alivio es algo fundamental. Aunque, como le dije a otra persona esta semana, aunque tu sufrimiento sea 100 y baje a 95, ese alivio es importantísimo que lo reconozcas. Yo entiendo que vos querías cero, ¿sí? Pero a veces el problema es justamente que la avidez por querer cero nos impide ver ese 5 que se acaba de aliviar y tener gratitud por ese 5 y entender lo importante que es ese 5 porque no llegamos al cero, sino vamos de a poquito, pasito a paso bajando. ¿Se entiende? Aliviándonos punto por punto, soltando cosa por cosa. Entonces es muy, muy importante ver cómo las pequeñas cosas, los pequeños triunfitos, y no estar como buscando más, porque es avidez, ¿se entiende? Entonces, si no apreciamos lo que está pasando en nuestra meditación de media hora, de una hora, de 20 minutos, de 10 minutos, o lo que sea, después es como que siempre estoy esperando que pase otra cosa, no lo que está sucediendo ahora. Es maravilloso de por sí. Y ese reconocimiento del pequeño alivio que hay momento a momento, una vez que ustedes practican la retrospectiva un tiempo, lo van a poder ir viendo como más en detalle en los primeros momentos de la meditación, ya como va apareciendo eso. Cada vez lo van a poder pormenorizar más. ¿Se entiende? Y eso produce entusiasmo. Eso produce confianza en la meditación, produce confianza en la práctica. Te da más ganas de, sí.
volver a sentarte, te da más ganas de estar ahí presente y prestando atención a lo que está pasando, porque decís, ah, pero mirá, esto está buenísimo, y me doy cuenta de esto, y me doy cuenta de esto, y me doy cuenta. ¿Sí? El promotor número uno de los insights es la atención, ¿sí? La atención plena, es poder ver cómo se está moviendo la mente. No es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo. No es tan fácil. Entonces, bueno, a veces primero tenemos que hacer todo un proceso de calmarnos un poquito para empezar a ver los movimientos. ¿Se entiende? Que es entrar en ese estado de metacognición. Es como que veo cómo está operando mi mente. Estoy como detrás del telón viendo todas las bambalinas del teatro, ¿sí? No, no haciendo este personaje que hago todo el tiempo. ¿Se entiende? Veo como detrás de cámaras o el backstage, como le dicen, ¿sí? Todo por detrás. Puedo ver lo que está pasando. Entonces, me doy cuenta ahí que lo importante de una experiencia es eso, no como decíamos antes, no que me lagrimeen los ojos, sino cómo yo estoy entendiendo esta sensación. ¿Qué me pasa con esa sensación? ¿Simplemente la siento? Buenísimo. Pero si pasan más cosas, es otra historia. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende y a través de lo que vas hablando, ya la pregunta iba a si realmente uno está descargando solo con el lagrimeo, supongamos, sin Sí. llegar al otro, eh, esos pulsos que uno tiene por otros condicionamientos, ¿no? Pero cuando me vino esa imagen, volví a identificarme con algo que yo tenía, creía superado, ¿entendés? No, Entonces es como lo que que me... sucede ahí, Graciela, es que a veces en la descarga, ¿sí? Cuando hay descarga, lo que hace el sistema nervioso es soltar tensión que está asociada con distintas condiciones mentales, distintos recuerdos. ¿Entendés? Ahí donde mucha gente después dice, no, el cuerpo lo recuerda todo y todo este tipo, todo este tipo de cosas que se entienden así. El cuerpo tiene memoria o no sé qué. ¿Se entiende? Porque cuando uno suelta determinadas tensiones, aparecen memorias asociadas a eso. Entonces, como digo, en un espacio terapéutico donde uno estuviera trabajando con eso se puede observar y trabajar de distintas formas, que no nos vamos a meter acá porque no estamos hablando de eso. Pero en la meditación, lo único que hay que hacer es 6 Rs. Sí, ¿Sí? A bien, cualquier bien, pero imagen, a cualquier cosa, a cualquier todo. ¿Por qué? Porque eso te puede meter en un loop del que después no salís más. no, que ahora igual estoy entrándolo ahora fuera de la meditación, estoy como, sí, con eso yo seguí con la meditación y fue para otro, hice 6 Rs, pero algo vi que puedo trabajar con lo otro, no sé si trabajarlo, pero pude No, no, sí, sí, tener sí. un nivel de comprensión por el día que viví hoy, justamente, que evidentemente me movió algo. Bueno, nada, eso un Después poquito. otro Sí, nivel de sí, comprensión de esto que estás trayendo, te lo sí. digo a vos porque hemos hecho muchos tipos de trabajo juntas, es que esta idea de que nosotros soltamos todo, sanamos todo, dejamos atrás no sé qué cosa. No, No, no sé, otra vez, es como esta avidez bueno, yo ya está, terminé y no sé cuánto. No, buenísimo, el alivio que sentimos, lo sentimos, fue verdad para nosotros en ese momento y las cosas en muchas situaciones de nuestra vida cambiaron, no lo podemos negar. Ahora que esto es mucho más profundo, tampoco lo podemos negar. ¿Se entiende? Y que tiene muchas capas.
Te lo digo porque, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces en la meditación del perdón, por ejemplo, porque la hice en distintos momentos, en distintos años, en distintas etapas de mi práctica y todo, que volvieran a aparecer las mismas personas o las que supuestamente uno había terminado de elaborar no sé qué cosa, ¿entendés? Entonces no es que uno termina de elaborar lo que puede en ese momento, hasta donde puede entender en ese momento en el que está. Y después si trabajás 2 años después, van a aparecer un montón de cosas que todavía no podías ver, seguramente, ¿entendés? Y que ahora estás listo para ahondar ahí. Es maravilloso, te digo, es maravilloso. Y bueno, como también te lo compartí, recibí de parte tuya, dentro de que ya vos igual venías hablando de la intención, o sea, traías este tema, pero como completa también, es todo muy, muy complementario, ¿no? Lo que uno vive, lo que compartimos con la palabra y la devolución, lo que uno va volviendo a interpretar y así, ¿no? El proceso. Es como que reinterpretamos también, ¿o no? Sí, Sí, creo que lo que estás queriendo decir es que nuestro bagaje conceptual cambia, ¿sí? exacto. Cómo concebimos las cosas, el mundo, las personas, a nosotros mismos, va cambiando. Sí, eso en general cambia si meditamos y si no meditamos. Pero si nosotros meditamos, podemos orientarlo hacia un lugar determinado, hacia un lugar donde esos conceptos nos ayuden a ser más felices, ¿sí? Porque una cosa es ver desde el amor benevolente, desde la compasión, desde la alegría empática, desde la ecuanimidad, ¿sí? Y otra cosa que quiero aclarar, porque pasa de todo, es muy divertido todo esto. La otra vez una persona, como yo le decía, que vaya a sensaciones agradables, me dice, pero esto no es ecuanimidad, esto no contradice al budismo, no sé qué, yo me maté de risa. Y yo le explico, pero escúchame, para llegar a la ecuanimidad tenés que pasar por el amor benevolente, por la compasión y por modita. No puedes dar un salto cuántico y llegar a la ecuanimidad de repente tener una mente ecuánime y que te dé lo mismo sentir dolor que placer. ¿Me entienden? No se puede hacer eso, porque biológicamente no funciona este sistema así. Lo siento, pero sí se puede cultivar ecuanimidad con el cuerpo teniendo una mente desarrollada hasta ahí. Una mente que pueda estar todo el tiempo irradiando ecuanimidad. ¿Se entiende? Pero yo no tenía enfrente una persona que estaba en ese desarrollo, entonces eh, es de nuevo una pregunta desde la avidez. Y bueno, ¿y cuándo me voy a liberar completamente del sufrimiento? Yo qué sé, ojalá algún día, ¿no? Te lo redeseo, a mí y a todos ustedes, pero para eso vamos a tener que trabajar un poco. ¿Sí? Empecemos por donde estamos y por las cosas que ahora podemos hacer y podemos ver y podemos practicar. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Igual fue un montón esto, ¿no? Es como para pensarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les mando un abrazo grande, que tengan un lindo descanso. Besos, Chao, gracias. Maru, Chau, chau. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao.